En 1953, un periodista de la CBS se animó a desafiar al hombre más temido de Estados Unidos. En 2005, George Clooney llevó esa historia al cine. Y hoy, casi 20 años después, seguimos preguntándonos, ¿la televisión sigue teniendo espacio para el periodismo crítico? ¿Los medios nos informan o nos moldean? En este nuevo episodio de Historia de los Medios a través del cine, analizamos Buenas noches y buena suerte desde tres momentos clave: el año en el que fue hecha, el año que retrata y el año en que la volvemos a mirar. Porque entender el pasado es una buena forma de cuestionar el presente. ¿Cómo andan, queridos amigos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a la Casa del Crítico, su lugar favorito para hablar de cine. Antes de empezar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Sin nada más que agregar, arranquemos. Buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney, es una película intensa y concentrada que nos mete de lleno en una redacción televisiva de los años 50, en plena era del macartismo en Estados Unidos. Rodada en blanco y negro, con un ritmo elegante y una ambientación sobria, el film se enfoca en los hechos reales alrededor del periodista Edward R. Murrow y su equipo de CBS News, quienes se enfrentaron abiertamente al poderoso senador Joseph McCarthy. Vamos a recorrer paso a paso y en orden cronológico todo lo que sucede en la película, desde sus personajes claves hasta los momentos de mayor tensión. La historia comienza en 1953, en Nueva York, dentro del edificio de la CBS. El escenario, una reunión privada con Murrow, su productor Fred Friendly y su equipo de periodistas. El tema en discusión es el creciente clima de miedo y censura que domina el país. El senador McCarthy ha lanzado una verdadera caza de brujas anticomunista y cualquier crítica es vista como sospechosa. En este contexto, Murrow y su equipo deciden que ya es momento de actuar, aunque eso significa arriesgar sus carreras e incluso sus vidas. Todo comienza cuando se enteran del caso de Milo Radulovich, un teniente de la Fuerza Aérea que fue dado de baja por negarse a denunciar a su propio padre y a su hermana, acusados de tener simpatías comunistas. Lo más indignante, nunca se le presentaron pruebas. Murrow ve en este caso una oportunidad de denunciar públicamente el abuso de poder de McCarthy. Así, en su programa See It Now, Murrow expone el caso Radulovich, mostrando la injusticia cometida y dejando claro que la falta de pruebas y la cultura del miedo están erosionando los valores fundamentales del país. Esta primera emisión causa un gran revuelo. El público reacciona y no todos a favor. Mientras algunos lo aplauden por su valentía, otros comienzan a acusarlo de ser comunista o de simpatizar con ellos. Acá entra otro personaje clave, Don Hollenbeck, un colega de CBS que ya ha sido blanco de ataques por parte de William Paley, el presidente de la cadena. Hollenbeck está en una posición frágil, emocionalmente afectado por las constantes presiones y rumores. Su historia sirve como contrapunto a la de Murrow, mostrando el costo psicológico real que tiene enfrentarse al sistema. La película alterna entre la redacción de CBS y escenas reales de archivo con el propio McCarthy, lo cual potencia la sensación de que todo lo que está pasando es muy real y muy peligroso. Tengo miedo. La tensión se construye cuidadosamente escena a escena. Murrow y Friendly discuten cómo seguir adelante. ¿Se animan a ir directamente contra McCarthy en televisión nacional? Bueno, la respuesta es sí. En un acto de enorme valentía, Murrow prepara un programa especial dedicado exclusivamente a confrontar a McCarthy. Utiliza fragmentos reales de discursos y audiencias del senador, dejando que su conducta agresiva y acusatoria hable por sí sola. La clave del enfoque de Murrow es no manipular, simplemente muestra los hechos. El programa se emite y el efecto es inmediato. McCarthy responde con furia y acusa a Murrow de tener conexiones comunistas. Este es uno de los puntos más tensos de la película. La presión sobre el equipo crece. La CBS empieza a recibir amenazas. Las presiones comerciales aumentan y los directivos dudan si continuar permitiendo este tipo de contenido. William Paley, el mandamás de la cadena, está claramente incómodo, pero también reconoce el prestigio de Murrow. A pesar de las tensiones, le permite seguir adelante, aunque con advertencia. La reacción de Murrow es ejemplar. En otro programa responde punto por punto a las acusaciones de McCarthy. No se victimiza y no se disculpa. Se planta con firmeza y vuelve a apelar a los valores democráticos y al rol del periodismo como contrapeso del poder. Su frase más emblemática en esta parte es: no debemos confundir desacuerdo con deslealtad. Mientras tanto, la salud mental de Don Hollenbeck se deteriora. Aislado, presionado, sintiéndose un paria incluso dentro del ambiente laboral, termina quitándose la vida. Este momento es profundamente conmovedor y deja claro que lo que está en juego no es solo una batalla ideológica, sino vidas humanas.
Pero el clímax de la película llega cuando, finalmente, el Senado comienza a investigar a McCarthy. El punto de inflexión se da cuando el senador es desacreditado públicamente durante una audiencia clave en la que el abogado Joseph Welch le lanza la famosa frase: ¿no tiene usted sentido de la decencia, señor? Aunque este momento no es recreado directamente en la película, el impacto de los programas de Murrow se muestra como una parte fundamental del debilitamiento del poder de McCarthy. Hacia el final, vemos que Murrow se ha ganado el respeto de muchos, pero también se ha aislado dentro de su propia empresa. William Paley le advierte que, si bien tiene libertad para hacer periodismo crítico, también tiene que hacer contenido más liviano como para equilibrar. Es un recordatorio brutal de cómo incluso los periodistas más comprometidos deben lidiar con las reglas del negocio. La película termina como empieza, con Murrow dando un discurso en una cena de gala de la RTNDA, Radio Television News Directors Association, en 1958. Ahí lanza una crítica feroz a la televisión por haber abandonado su deber de educar e informar, y por haber caído en la comodidad del entretenimiento vacío. Es una escena poderosa que cierra la historia con un mensaje claro y actual. El periodismo debe ser valiente, aunque eso tenga un costo. Buenas noches y buena suerte no solo narra una historia verídica con precisión y estilo, sino que también pone sobre la mesa temas como la libertad de expresión, la ética periodística y el rol de los medios frente al poder. Murrow, con su cigarrillo en mano y su voz serena pero firme, representa ese ideal de periodista que no se calla, que incomoda, que señala lo que está mal incluso cuando nadie más se atreve a hacerlo. Ahora bien, entre 1950 y 1960, millones de hogares pasaron de la radio al televisor. Para 1950, unos 3.1 millones de estadounidenses ya tenían uno en casa. En este escenario nacen los primeros noticieros televisivos y formatos periodísticos modernos. Justamente uno de ellos, See It Now, fue dirigido por Edward R. Murrow, el periodista clave que lideró la resistencia mediática frente al senador Joseph McCarthy. Entre 1947 y 1954, el llamado McCarthyismo instauró un clima de paranoia. Más de 2.000 personas fueron despedidas, señaladas como comunistas o simpatizantes sin pruebas. El periodismo televisivo estaba naciendo en medio de ese miedo. Murrow, junto a su productor Fred Friendly, decidió exponer estos abusos en televisión abierta, arriesgando su carrera. Así, See It Now se convirtió en una plataforma histórica de denuncia. CBS fue la cadena clave. Entre sus figuras se encontraban Don Hewitt, primer productor de debates presidenciales, Sig Mickelson, jefe de noticias, y William Paley, presidente de la cadena. En paralelo, el cine también moldeaba la cultura de masas. Desde los años 20 hasta los 80 vivimos los que algunos llaman la tercera gran oleada mediática, el salto de la radiodifusión a la televisión, con el cine como industria dominante. Hollywood se consolidó con el Studio System y el Star System, modelos que repetían fórmulas de éxito a través de actores contratados a largo plazo y guionistas reciclados. Las grandes cadenas buscaban amortizar sus inversiones con escenografías reutilizadas y formatos rentables. La publicidad y la música también empezaban a formar parte de esta nueva lógica industrial. En ese contexto se consolidó la idea del periodista como cuarto poder. La película muestra cómo los medios no eran solo intermediarios, sino también actores políticos e ideológicos. El caso más extremo es el de un trabajador de CBS que, tras constantes acusaciones de ser comunista, se hace la automorición. También se refleja como algunos contenidos serios empezaron a ceder terreno ante el entretenimiento, como los concursos televisivos que comenzaban a desplazar los programas de análisis político. Un dilema que aún hoy sigue vigente. Buenas noches y buena suerte. George Clooney nos mete en el corazón de una época donde todo salía en vivo, porque ni siquiera existía el videotape. No había edición, no había segundas tomas, solo cámaras cambiando en directo y un equipo que debía coordinarse al milímetro en medio del caos. La película lo refleja con una puesta en escena minimalista pero eficaz. Planos cerrados que capturan la atención, planos abiertos que muestran el clima general y una cabina de control repleta de pantallas, relojes y asistentes guiando con carteles al conductor en pleno aire. Todo se filmó en interiores, principalmente en estudios de CBS, logrando un tono casi documental. El blanco y negro ayuda a transportar al espectador a esa década de paranoia y precisión. Incluso el jazz tiene un papel narrativo. Cada canción conecta escenas y estados emocionales con lo que está ocurriendo en la trama. La película también muestra el detrás de escena real del trabajo periodístico, cómo se reparten tareas, cómo se seleccionan noticias y cómo se arma el programa bajo presión. Hay una escena clave donde todos esperan ansiosos que suene el teléfono tras la emisión. Tensión, silencio
y de pronto suena. La audiencia respondió. Uno de los grandes momentos es el comercial que Murrow protagoniza. Mientras fuma, algo que hace todo el tiempo en pantalla, elogia al espectador por ser inteligente y no caer en la publicidad, justo antes de venderle cigarrillos Kent. Así funcionaban los medios, mezcla de noticia, entretenimiento y consumo. Pero el eje más fuerte de la película está en el discurso crítico de Murrow. Desde el primer flashback, él cuestiona una sociedad cómoda y superficial, y señala a la televisión como parte del problema. La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y puede inspirar, pero solo si estamos dispuestos a usarla para eso. De lo contrario, será solo un amasijo de luces y cables, dice Murrow al minuto 1:23 de película. Murrow no se queda ahí, apunta a las corporaciones, a la censura de todo lo que atente contra sus intereses y a una ley no escrita que protege el statu quo. Su trabajo demuestra que ser periodista no es solo informar, es comprometerse con la verdad, resistir intereses ajenos y ser ético. Murrow defiende una prensa libre y crítica, incluso sabiendo que ese camino puede costar caro. Y con eso nos deja una pregunta abierta. ¿Estamos usando los medios para pensar o para desconectarnos de todo? El cine de Clooney pone la lupa sobre esa batalla entre el poder mediático y el poder político, y sobre todo sobre la responsabilidad que tienen quienes informan, porque como Murrow muestra con su frase de cierre, buenas noches y buena suerte, hacer buen periodismo nunca fue, ni será un acto sin riesgos. La película se estrenó en 2005, el mismo año en que nació YouTube, y aunque hoy podemos verla online fácilmente, lo que retrata nos lleva a una época en la que tener un televisor en casa ya era sinónimo de pertenecer al consumo masivo. En ese mismo año, en la vida real, CBS era una de las grandes cadenas que moldeaban la opinión pública y cuidaban sus intereses. Aunque el periodismo de investigación ganó respeto y las denuncias de Murrow fueron escuchadas, las consecuencias llegaron rápido. Patrocinadores se retiraron y la cadena entró en pánico y la dirección de CBS recortó el programa. De ser una emisión central en prime time, pasó a los márgenes de la grilla, reducido a un día a la semana y en horario poco atractivo. La presión comercial y política había hecho su trabajo. El director de la CBS les deja claro a Murrow y a Fred Friendly que aunque el programa busca la verdad, la prioridad es la audiencia y el entretenimiento. La gente quiere divertirse, no una elección de civismo, les dice. La censura entonces no siempre llega con prohibiciones explícitas, se manifiesta en el silenciamiento sutil, en la pérdida de espacios, en la autocensura impuesta por el miedo a perder sponsors o audiencia. La película también evidencia cómo los medios pueden convertirse en vehículos de escapismo, distracción y desinformación si no se usan con responsabilidad. Murrow lo dice claramente en su discurso final. Y eso es lo que Buenas noches y buena suerte quiere mostrarnos, que los medios, en especial la televisión, puede educar, iluminar y movilizar, pero también puede adormecer y ocultar. Que detrás de cada decisión periodística hay un entramado de presiones económicas, políticas y sociales. Que la ética y el compromiso y la verdad no son un estándar, son una elección. La película nos recuerda que los periodistas, más allá del tiempo o la tecnología, siguen enfrentándose a los mismos dilemas y que muchas veces la sociedad prefiere no escuchar, pero también nos muestra que vale la pena alzar la voz aunque sea en medio del ruido, porque ese es y siempre fue el verdadero rol del periodismo. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó, les pedimos que lo compartan con sus amigos y nos dejen en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría que hagamos. Pero antes de irte, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, nos vemos.